Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a trabajar sobre el concepto de la velocidad media. Para ello vamos a trabajar sobre la siguiente función, f de t igual a 36t menos 9t elevado a la 2, la cual hace referencia al recorrido que hace un objeto o a la altura que alcanza un objeto respecto al tiempo luego de ser lanzado verticalmente hacia arriba. Entonces de ella podemos decir que un segundo después de que el objeto fue lanzado, este alcanzó una altura de 27 pies, lo cual se refleja en el punto A. Mientras que a los 2 segundos, este alcanzó una altura de 36 pies, siendo esta la altura máxima, ya que vemos que a partir de ese punto, el objeto empieza a descender y regresar al punto de origen. ¿Listo? Entonces vemos que el punto A está definido con las coordenadas A y F de A, donde A hace referencia al tiempo y F de A hace referencia a la altura. Entonces vemos acá que un tiempo de un segundo refleja una altura de 27 pies. Lo mismo el punto B está definido como B y F de B. Entonces B hace referencia al tiempo transcurrido y F de B la altura alcanzada en ese tiempo. ¿Listo? Que pues como vemos sería de 2 segundos y 36 pies de altura que alcanzó en ese instante de tiempo. ¿Listo? Pero bueno, se preguntarán, ¿cómo vamos a hallar una velocidad si la gráfica es de posición, o bueno, de altura y de tiempo? Entonces recordemos cómo se define la velocidad. La velocidad es una magnitud que se define como el cociente entre una distancia recorrida y el tiempo empleado para recorrer dicha distancia. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos una distancia, es decir, la altura, y también tenemos un tiempo. Es decir, con estas dos magnitudes podemos definir una velocidad. ¿Listo? Pero entonces vemos que la velocidad del objeto no es constante. Hay partes de la gráfica donde el objeto asciende rápidamente, y aquí en la parte superior vemos que asciende, pero no con la misma velocidad. Y lo mismo ocurre cuando el objeto cae. Al principio cae despacio y empieza a ganar velocidad. Entonces, la velocidad media me va a indicar la velocidad promedio, como lo dice, pues la velocidad media. Entonces, me va a indicar el promedio de velocidad que se obtuvo en un transcurso de tiempo, ¿listo? Identificando pues la distancia recorrida en ese tiempo, ¿listo? Entonces para eso vamos a hacer el siguiente análisis. Entonces vamos a tomar como referencia los puntos A y B. Entonces vamos a establecer la diferencia en las alturas para determinar pues la distancia, qué diferencia hay de una altura a la otra. Entonces vimos que la altura de B está definida como F de B y la altura de A está definida como f de A. ¿Listo? Y también necesitamos establecer la diferencia en los tiempos, cuánto tiempo transcurrió de un punto al otro. Entonces, el tiempo de A está definido como A y el tiempo de B está definido como B. ¿Listo? Entonces, a esta diferencia de alturas las vamos a llamar delta de Y a esta diferencia de tiempos la vamos a llamar delta de T. Vamos a definirla por acá, delta de T. ¿Listo? Bien. Entonces, pues para hallar esta diferencia lo que tenemos es que hacer pues una resta f de b menos f de a. ¿Listo? Esa sería la forma para hallar qué distancia hubo de un punto al otro. Y los tiempos, lo mismo. B menos a. Y eso me daría la diferencia de tiempos en ambos puntos. ¿Listo? Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la velocidad media? Vamos a establecerlo. Entonces ya tenemos aquí la distancia, que sería la diferencia entre las alturas, y el tiempo, que sería la diferencia entre los tiempos. Entonces la velocidad media está definida, pues, por delta de y entre delta de t. ¿Listo? Es decir, f de b menos f de a entre b menos a. ¿Listo? Y con esta expresión podemos hallar la velocidad media. ¿Listo? Entonces ya definiendo los valores, a continuación pues ya vamos a hacer la operación para definir pues cuál es la velocidad media del recorrido que se observa allí del punto A al punto B. Entonces vamos a ingresar acá en GeoGebra lo siguiente, pero antes de ello, se me olvidaba, lo que estamos haciendo acá es simplemente hallando la pendiente, ¿cierto? El cambio que hubo de altura y de tiempo
entre el punto A y el punto B. Entonces, para ello vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir una recta que pase por los dos puntos. Vamos a buscar acá la opción de recta que pase por el punto A y por el punto B. Listo, entonces vamos a regresar acá a la tabla y vemos entonces acá que la pendiente, como ya sabemos, en una recta es este valor que se define pues allí como M, ¿listo? Que pues en este caso va a hacer referencia al cambio en cuanto a altura y en cuanto a tiempo. Es decir, bueno, prácticamente ya hicimos el ejercicio. La velocidad media en este caso sería de 9 pies por segundo, ya que pues esa es la pendiente de la recta. Vamos a verlo aplicando acá pues una fórmula para hacer las cuentas. Entonces vamos a indicarle a GeoGebra que queremos un cociente, entonces escribimos la división. El cociente va a ser el siguiente, como yo ya tengo definidos los puntos A y B, entonces aquí puedo hacer esto a partir de los deslizadores, ¿no? Entonces tenemos F de B menos F de A, esto que es el numerador, y en el denominador B menos A. ¿Listo? Damos Enter y vemos entonces que coincide en nuestro ejercicio la pendiente de la recta con la velocidad media que acabamos de obtener, que sería de 9 pies por segundo. ¿Listo? Estos dos números coinciden. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Él está analizando sobre la velocidad promedio que tuvo el objeto del punto A al punto B. No está teniendo en cuenta el recorrido que hizo. El objeto pudo haber hecho el siguiente recorrido. Pudo haber subido, baja, sube y llega aquí, ¿listo? Y suponiendo que hizo eso, entonces la velocidad media que nos daría sería la misma, ya que esta velocidad media pues no tiene en cuenta el recorrido, sino el punto inicial y el punto final, ¿listo? Por eso pues no es recomendable hallarla para distancias o perdón, tiempos muy largos, sino pues la idea es hacer que los tiempos sean muy cortos para obtener resultados mucho más precisos. Listo, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar por aquí, borrar todo esto. Y para que evidencien lo que les acabo de indicar, vamos a darle a B el valor de 3, es decir, 3 segundos. ¿Listo? Entonces vemos que automáticamente el punto B se trasladó para aquí. ¿Listo? Con eso que podemos observar que al primer segundo y a los 3 segundos el objeto tenía la misma altura, que sería de 27 pies. ¿Listo? Entonces con eso vamos a evidenciar lo siguiente. Vemos que la pendiente de la recta, aquí no hay pendiente, simplemente la ecuación es y igual a 27, y aquí el resultado es 0. Entonces, como aquí no hay pendiente, el resultado pues, de esa pendiente es 0. ¿Listo? Entonces, en ambos casos es 0. Coincide. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad es de 0 pies por segundo. ¿Cómo así? El objeto no se movió. Sí se movió. Vemos que hubo un recorrido y un cambio de altura del punto A al punto B. Pero, pues, como les decía, no hubo del punto de salida al punto de llegada, o punto inicial y punto final, no hubo un cambio de altura, ¿sí? Entonces, como él no mira el recorrido intermedio, sino el punto inicial y el punto final, para él, digamos, para este análisis, pues no hubo un cambio de altura, por lo tanto, no hubo velocidad. ¿Listo? Esto pues para que lo evidencie. Listo. Entonces, este sería el concepto de la velocidad media. Entonces, pues como les decía, lo recomendable es asignar intervalos de tiempo muy cortos, ya que puede pasar lo que acabamos de evidenciar, que a pesar de que hubo movimiento, pues en el ejercicio nos indica que hubo una velocidad de 0 pies por segundo. Entonces, pues lo ideal es que los intervalos de tiempo sean muy cortos para pues obtener resultados más exactos. ¿Listo? Espero que hayan comprendido, que sea de utilidad para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.